La fe viene por el oír la palabra de Dios. Prepare su mente y corazón para recibir y creer este mensaje. Es nuestro deseo que esta palabra ayude a transformar su vida. ¿Dónde estoy? Sugiere combinación de verdades. En otras palabras, etapas del crecimiento espiritual cuya culminación también apoya la consumación futura. Es algo así como los estudios, ¿verdad? Tenemos que culminar la primaria para dominar los conceptos que se aprenden en la primaria, pero a la vez esto va a ser la base para entrarle a, ¿todavía le llaman la secundaria? Sí, entonces, a la secundaria. Y al culminar eso, llegar a la universidad, a las carreras y todo. Pero depende de cuánto se termina la primera etapa, lo que se puede hacer con la segunda. Yo pregunto si las cosas siguen iguales, porque como han cambiado tanto desde mis tiempos, así que, pero se suponía o se supone, no sé si ha cambiado, que una persona puede estar sacando una carrera, una profesión, y pierde una materia, deja una retrasada. Puede continuar, algo pues que no pasaba antes, puede continuar, dejó una materia retrasada en el primer grado de la carrera que está llevando, puede ir al segundo grado, al tercer grado, y puede llegar hasta al último examen, hasta las últimas materias, y ganarlas, pero no se puede graduar mientras no regrese a sacar la retrasada. Todavía funciona así. Okay. Entonces básicamente eso es lo que yo estoy viendo, y por eso es que salí con este texto para hablar de la resurrección. Fíjense, dice que debemos de dejar los rudimentos. Dice, fíjense, debemos dejar el fundamento, la base del arrepentimiento de obras muertas. Y basado en ese concepto de que es una serie de eslabones, de terminar esto, consumar esto, para poder pasar a lo otro, me di cuenta que, por ejemplo, personas que oyen la predicación del evangelio, oyen el concepto de que todos somos pecadores, merecemos la muerte eterna, pero la sangre de Cristo ha sido pagada en virtud nuestra, y que los que lo recibimos perdón de pecados, y entonces se arrepienten y reciben a Cristo de corazón, sinceramente. Pero hasta ahí llega su materia. No siguen creciendo en qué más implica el arrepentimiento. Entonces van a poder seguir adelante, y dice, luego vamos a la fe en Dios. Lo mismo con la fe en Dios. Estos que se han arrepentido de la muerte eterna, pues ahora tienen fe en Dios, que Dios los va a perdonar de la condenación eterna. Tienen fe de que ya no se van al infierno. En la mayoría piensan, ahora ya nos vamos al cielo. Pero no van a poder tener fe en Dios en las áreas de las que no se han arrepentido. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse bíblicamente es cambiar la forma de pensar primero. Si yo pensaba que esto era malo, como dicen, arrepentirse es en esta dirección y cambiar de dirección. No, porque si sigo pensando igual que cuando iba para allá, aunque vaya para acá, sigo con la misma condición. El cambio de actitud, el cambio de hecho, el cambio de acción no es el arrepentimiento, y la mayoría de la iglesia se ha quedado en esa cosita fundamental de que ya no se emborracha, ya no toma, ya no fuma, ya no dice malas palabras, ya no. En otras palabras, cambió ya la forma externa, pero todavía no ha cambiado su entendimiento. ¿Por qué? Es que ahora ya no hace eso. Su fe para con Dios todavía no va basada en cambio de pensamiento. Sigue pensando que Dios solo tiene que ver cuando yo me muera, me voy al cielo, no me voy al infierno. Nada más. No puede tener fe en Dios para los asuntos de su vida cotidiana, porque no ha renovado su entendimiento en aspectos de asuntos de vida cotidiana. Mire todos los relajos y las cosas tantas que tenemos de cómo se compartimentan las cosas. En esto sí participa Dios. En el deporte Dios no participa. Dios no tiene que meterse en deportes, ¿verdad? En esto que lo otro Dios no participa. Y la política mucho menos, ¿verdad? Ahora en Facebook ya me están atacando, ya me están diciendo, no mezcle a Dios en política, no meta a Dios ahí. Yo simplemente le contesté a alguien, ¿por qué no? Quiero oír cuál es su base para decirme que no meta a Dios en política. O a los evangélicos, cuando si usted está hablando de teocracia, pues ni modo.
¿De qué otro gobierno podría hablar sino el de Dios? Pero entonces es porque no han dado el curso, llevan retrasadas y no las han sacado. Están aprendiendo todavía otras cosas. Sí, aparentemente hay crecimiento en su vida espiritual, pero no han sacado, no se van a poder graduar. No han sacado la retrasada. Entonces la fe en Dios va a ser solo en cuanto vayamos empapándonos de la palabra y creamos lo que dice la palabra, porque la fe solo es fe si se basa en algo que dice la palabra. La fe no es fe porque yo tengo fe que me voy a sacar la lotería. ¿En qué parte de la Biblia dice que voy a sacar la lotería? ¿Verdad? Entonces no puedo decir que eso es fe. Eso es positivismo, es un montón de otras cosas, pero no es fe. Luego dice la doctrina de bautismos en plural. El primer bautismo es el bautismo en agua y es un bautismo de testimonio. Lo que pasó cuando yo recibí a Cristo pasó en mi corazón, pasó dentro, nadie lo sabe. Entonces yo doy un testimonio. Simbolizo que creí que moría el pecado y que el hombre viejo es sepultado y que resucito a nueva vida en Cristo. Entonces es un testimonio, es un bautismo de fe y de obediencia, mejor dicho, un bautismo de obediencia y de identificación. Me estoy identificando con el cuerpo de Cristo, los cristianos en todo el mundo. Pero después viene el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es un lujo. El bautismo con el Espíritu Santo no es una cosa mística espiritual, es una necesidad imprescindible. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda lo que Cristo ha enseñado. Entonces es una necesidad. Pero muchos, una vez más, se quedan en primaria de bautismos. En otras palabras, y toman el bautismo del Espíritu Santo para señales y prodigios, para echar fuera demonios y todo eso es verdad, todo eso es verdad. No lo estoy menospreciando, pero es primaria. Tal vez empieza algunas cosas de secundaria, pero es primaria. Nada de eso cambia la vida de la persona. Alguien puede tener poder de echar fuera demonios y estar endemoniado de otra manera. Estar con una actitud pésima, ¿verdad? Y luego entonces el bautismo con el Espíritu Santo es para que vayamos creciendo, para que se nos vaya alumbrando el entendimiento y estudiar más. Y desde luego el tercer bautismo, el bautismo en fuego. El bautismo de Cristo, el cual le dijo a los hermanos, a Jacobo y Juan: podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ese es el bautismo del sufrimiento, pero del sufrimiento como Cristo, aprendiendo a sufrir en carne propia por el beneficio de otros, porque todos sufrimos por nuestras propias negligencias o por nuestras propias necesidades o por nuestras propias metas, pero el bautismo en Cristo es que Él sufrió en su carne por nosotros. Como Pablo dice: ahora me gozo en lo que sufro por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Ese bautismo casi ni se predica y la gran mayoría no lo llega a entender, mucho menos desarrollar. Después la imposición de manos, la misma historia. Ponemos las manos y las iglesias abundan las que oran por los enfermos, ¿verdad? Y ponen las manos y oran por los enfermos. Es bíblico, es verdad. Pero es primaria o secundaria. La imposición de manos, como se manifiesta en la Biblia, era más que todo para el impartimiento de autoridad. Se imponían las manos para pasar la autoridad a los que se nombraban en los diferentes ministerios, en las diferentes funciones en la iglesia. Pero ese entendimiento de que se tiene autoridad para impartir autoridad, como dice Pablo: deseo veros para comunicaros algún don. El comunicaros no es verbalmente, el comunicaros es el impartirlo, hacer a los otros parte de. Y luego, desde luego, viene la resurrección de muertos. Y ese es nuestro tema. La resurrección de muertos, pues desde el Antiguo Testamento vemos que resucitaron muertos. En la actualidad se ha orado por muertos y han resucitado, pero una vez más, esa es secundaria. O tal vez ya entraron a la universidad, pero todavía llevan retrasadas. Venimos a la resurrección de Cristo, glorioso evento del cristianismo. La única religión, si le vamos a llamar así, que tiene a un Dios vivo. La única religión que tiene una tumba vacía. Porque nuestro Dios es un Dios que vive. Y no hay palabras suficientes para describir esa grandeza y esa gloria.
Pero ¿no será eso, como acabamos de leer, doctrina fundamental también? ¿No será eso tan solo rudimento? Razonemos nosotros. ¿Qué añade a nosotros, los que ya llevamos años en el Señor, reconocer que Jesús resucitó? Más de lo que ya sabemos, pero su sangre fue derramada como remisión de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él resucitó porque fue vindicado por Dios, justificado por Dios por medio de la resurrección. ¿Qué más sabemos? Bueno, ahí es donde creo yo que necesitamos pedirle al Señor que nos ilumine el entendimiento y que nosotros también podamos dejar el rudimento de la doctrina de la resurrección e ir adelante, quedando solo el juicio eterno, el cual una vez más también sabemos que hay un juicio eterno, que irán estos a la vida eterna y estos a la condenación eterna. Doctrina básica, fundamental. ¿Pero qué implica? Creo que estamos en la resurrección y el juicio eterno entonces, así que para hablar de la resurrección, me parece que Primera de Corintios capítulo 15 es el texto ideal. Los primeros 19 versículos, Pablo aclara, argumenta con los corintios acerca de que sí existe la resurrección, porque en primer lugar ahí tiene que enseñarles, porque algunos no creen en la resurrección. Consecuentemente, si no creen en la resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y eso es lo que Pablo está argumentando. Y pone varios ejemplos en los primeros 19 versículos. Y llega al versículo 20 y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esas son las primeras palabras a las que yo quiero llamar nuestra atención. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Debe haber un cambio, no un cambio, pero sí una continuidad en nuestro entendimiento de la resurrección. Ya sabemos que la resurrección es una realidad. Ya sabemos que tenemos la dicha que tenemos porque Cristo resucitó. Pero no fue hecho como el pago de la deuda nada más, porque la deuda fue la sangre. El pago de la deuda fue la sangre. La resurrección es la confirmación de la aceptación del Padre. Pero dice que es primicias. Y las primicias, verán, si tomamos el ejemplo de lo natural, las primeras ramas del fruto, los primeros frutos de los árboles, en fin. Las primicias implican en primer lugar que viene una cosecha. Eso es lo primero que apuntan. Y en segundo lugar, nos muestran la calidad de la cosecha que se va a tener. Y si Cristo es primicias, entonces que eso nos muestra la calidad y nos asegura que así como Él vive, nosotros también viviremos en el cuerpo glorificado en que Él ha vivido. ¿Qué miramos de Jesús como primicias? Miramos que es un cuerpo que todavía se puede manifestar físicamente, pero que ya no está sujeto a las reglas de la naturaleza, que ya no está sujeto a las limitaciones de tiempo y espacio. En segundo lugar, miramos que puede comer, pero que no necesita comer. Empiezan a ver ya nos está hablando de esa clase de cuerpo. Ahora solo piensen esto. ¿Qué tanto nos emociona o qué tanto nos ilumina el saber cómo va a ser el cuerpo glorificado para agarrar nuestra arpa y cantar aleluya por la eternidad? No olvidemos cuál es la parte del plan de Dios en el que nos encontramos. Realmente para los que ya llevamos tiempo acá me van a entender, pero voy a regresar un poquito. El plan original de Dios, Génesis 1:28, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, no se ha cumplido. No hemos salido de Génesis todavía. ¿Cómo que no? Miren todo lo que hemos avanzado. Sí, pero ya Jesús dijo, ok, es necesario arrepentirse, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actitud y cambiar la acción. Y el ministerio que nosotros tenemos se llama ministerio de reconciliación o de restauración. Y la restauración y la reconciliación apuntan para atrás, no apuntan para adelante.
¿Qué hay del futuro? ¿Por qué ese universo tan majestuoso y tan glorioso? ¿Por qué la Tierra? Estaba viendo otra vez de esos videitos que mandan donde se van alejando y alejando y alejando, donde la Tierra llega a ser una minúscula cosa que ni se puede ver. ¿Por qué tanto interés en la Tierra? En un vasto universo, y todavía no hemos ni siquiera cumplido la primera parte. El cristianismo trae una materia retrasada. Si hemos seguido aprendiendo cosas, definitivamente, si hemos crecido en muchas cosas, descubrimientos, invenciones y un montón de otras cosas que se han ido creciendo. La ciencia ha aumentado, los hombres corren de aquí para allá, volamos y tantas otras cosas, pero no hemos sacado la retrasada, no hemos cumplido ni siquiera con la primera parte de la comisión de sojuzgar la tierra. Todavía no tenemos ni siquiera una nación sojuzgada con la ley de Dios. Y mientras no saquemos la retrasada, no nos vamos a graduar. Entonces aquí Él es primicias. Y esa clase fíjense que eso de primicias, hay tanto, les decía, compartía Joel, que me puse a leer tanto que no llegué a la conclusión que no iba a poder predicar lo que estoy viendo, pero que solo quería despertar en ustedes el hecho de que celebremos la resurrección debe de hacernos pensar, hay más que solo Cristo venció la muerte, hay más que la tumba está vacía. Si eso fuera todo, ya, ¿qué más podemos enseñar de eso? Solo podemos regocijarnos, podemos pasar toda la eternidad vida dándole gracias a Dios por su victoria y porque su victoria nos garantiza nuestra victoria, como aquel himno tradicional y antiguo, porque vive Él. Tengo esperanza, porque vive Él. Bien, eso es glorioso, pero ¿no habrá algo más que tenemos que pensar? ¿No habrá algo más en lo que tenemos que razonar? Y el hecho de que diga son las primicias. Pablo, escribiéndole, sigue en el versículo 21, ¿verdad? Dice que Jesús resucitó, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Notemos, así como en Adán, también en Cristo. En Romanos 5:14 Pablo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dos cosas quiero llamar la atención ahí. Número uno, todos pecaron en Adán, aunque no a la manera de Adán. ¿Cuál es la manera de Adán? Bueno, la manera de Adán es que él pecó voluntariamente. Nosotros ya nacemos con la condenación del pecado. Ya ninguno de nosotros nace libre. Entonces, no pecamos voluntariamente. Claro que sí llegamos a pecar voluntariamente. Llega una edad de discernimiento, una edad en la cual ya por la naturaleza que ya heredamos caída, nos vamos a inclinar al pecado y vamos a pecar. Pero mientras no llega a esa edad, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque tal ese es el reino. Entonces, Adán pecó voluntariamente, nosotros no. Nosotros pecamos ya venimos infectados, por así decirlo. Nosotros no adquirimos la enfermedad por andar metiéndonos donde no debíamos, sino que nuestros padres nos la heredaron por sanguíneamente, ¿verdad? De ahí que el pecado de Adán no solo fue voluntario, sino que también fue representativo. Adán, como representante de la raza humana, pecó, y consecuentemente toda la raza humana somos culpables. La mejor forma que se me ocurrió para pensarlo es las decisiones que toman nuestros gobernantes. Toda Guatemala está endeudada con todos los préstamos que hacen los gobernantes. ¿Lo escogimos nosotros? No. ¿Podemos zafarnos de eso? Tampoco. Podemos maldecir, podemos reclamar, podemos hacer lo que sea, pero estamos endeudados como nación.
Y no vamos a salir de la deuda de la nación, sino hasta que venga un gobernante o gobernantes, como queramos ponerlo, que logren pagar la deuda y nos liberen como nación. Trayéndolo entonces al primer Adán. El primer Adán nos endeudó y luego vino un postrer Adán, que sí pagó el precio. Y ahora ya tenemos la oportunidad de ser libres. Ahora noten, aunque Guatemala está endeudada, a saber cuánto, yo no estoy enterado de las cantidades, pero aunque estemos endeudados, dentro de Guatemala hay personas ricas y millonarios. Como personas individuales se puede seguir trabajando. Como nación estamos endeudados. Lo mismo es en el cristianismo. Como personas individuales depende de la dedicación, del estudio, de la oración, de la lectura bíblica, en fin, de cada uno su desarrollo y su crecimiento espiritual. Pero como iglesia seguimos niños. Como iglesia se aplica a las palabras de Gálatas, que el hijo, aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo. Y todavía estamos sujetos a tutores, porque no hemos llegado a la madurez. De ahí que el llamado es como iglesia a que recapacitemos. La segunda cosa que dice aquí este texto, que Cristo es el cual es figura del que había de venir. Noten esto. Cuando enseñé sobre el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, y enfoqué que la simiente como las estrellas del cielo se refiere a la Jerusalén celestial, mientras que la simiente como la arena del mar se refiere a la Jerusalén geográfica terrenal. Ahora lo veo aquí, dice que el primer Adán fue figura del que había de venir. El Dios omnisciente sabía que Adán no iba a calificar para cumplir la comisión. Sabía él ya que iba a haber el pecado y todo lo demás. Por eso diseñó un plan en el cual viene el postrer Adán, para redimirnos y restaurarlo todo. Por eso es que el primer Adán no tiene un cuerpo glorificado. Por eso es que el primer Adán fue formado de la tierra. Y está escrito que nuestro cuerpo de polvo es y al polvo volverá. Nosotros no tenemos escape de esa cosa. En regreso a los versículos 45 al 49 de Corintios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Son dos cosas bien marcadas su diferencia. Mas lo espiritual no fue primero, no es primero, sino lo animal. La palabra que se traduce animal en nuestras Biblias también se traduce natural, lo que es parte de la naturaleza. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Y cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuántos celestiales habemos aquí? Ninguno. Para que no vayan a decir amén, porque la tendencia es que cuando se hacen preguntas ya todos dicen amén. Y no habemos ninguno. ¿Cuáles también los terrenales? ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y aún la tenemos, traeremos en futuro también la imagen del celestial. De ahí que se nos está presentando otra forma de ponerlo de Pablo, dice: la batalla que hay en mí. Tengo la naturaleza adámica del primer Adán y ya conozco ahora, ya he oído, ya se pagó el precio, ya se abrió la puerta, ya hay primicias de una nueva naturaleza. Ya hay primicias de una nueva conducta. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, como decía, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque dice que Él nos enseñará toda la verdad, nos enseñará lo que ha de venir. Él nos guiará a eso.
Y aunque tengamos la retrasada, podemos seguir estudiando, podemos seguir aprendiendo. Y entonces, al menos en teoría, podemos empezar a ver lo que hay más allá. Aunque todavía no lo podamos palpar y ser parte de nuestro entendimiento, nuestro espíritu ahora en comunión con Dios anhela las cosas de Dios. Nuestro espíritu no se va a satisfacer con esta vida humana, por muy prósperos que seamos como estamos y sigamos a ser dueños de casas, de carros, de aviones, de lo que ustedes quieran, lo que se le llama prosperidad en el mundo. El espíritu no va a estar satisfecho con eso, porque el espíritu no es de la tierra. El espíritu es celestial. Y otra vez más, celestial no significa el cielo como se nos ha planteado, sino que el ámbito del reino de Dios. Analogías que tenemos que usar en nuestra humanidad, en nuestro limitado entendimiento, como nos los presentan las películas de ciencia ficción, un universo paralelo, ¿verdad? Que está aquí mismo pero que no lo podemos ver, y cosas de esa índole. O como la misma Biblia nos presenta que los que están sentados en los lugares celestiales se refiere a los gobernantes, que de alguna manera tienen un privilegio en el cual Dios les ha dado de gobernar. Pero regresemos a lo fundamental. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio o señoree. Para que eso se cumpla, el alma viviente no lo puede hacer. Noten la palabra alma en el diccionario Strong, suche, dice, significa respirar, soplar. Es la raíz de las palabras tales como psique y psicología. La identidad distintiva de una persona individual, personal. Y más adelante, aquí en el siguiente versículo, Pablo va a decir que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y nosotros todos somos carne y sangre. Ven, el hijo es heredero, el niño es heredero, pero no puede heredar mientras está como niño. Y entonces, ¿qué es lo del alma? Mire lo que está diciendo ahí, el alma, palabras como la psicología, la individualidad. Nosotros todos somos almáticos. Por eso es que el curso de Viviendo por Principios, el tema de entrenando el alma, es fundamental. Nuestra batalla actual es la renovación del entendimiento. Lo que podemos hacer ahorita, en lo que debemos de estar trabajando, es en renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Aunque ya hayamos nacido de nuevo, aunque seamos predicadores, aunque seamos apóstoles, aunque seamos lo que nos dé la gana, no cambia que nuestros pensamientos todavía no son. No alcanzamos los pensamientos de Dios. No cambia que nuestro corazón sigue engañoso. No cambia que nuestra forma de razonar sigue equivocada. Empezamos a estudiar la Biblia y poquito a poquito nos vamos dando cuenta y poquito a poquito vamos cambiando. Estamos ganando grados y estamos acercándonos a donde debemos llegar. Pero miren, ahora tiene más sentido lo del alma de Adán y Eva. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Porque eran alma. Y el alma es la psicología. Él tiene que razonarlo todo. No basta, escrito está. Para el espíritu suficiente, escrito está. Para el alma no. ¿Verdad? Para el alma le dice: no comas de eso porque te mueres. Perdón, para el espíritu: no comas de eso porque te mueres. Y el alma dice: pero se ve codiciable. ¿Y por qué va a matar? Y empieza a argumentar. Y tiene que satisfacerse y probar. Va, Adán y Eva. Veámoslo nosotros. Para mí, el mejor ejemplo es el amor. ¿Qué dice la Biblia del amor? Aún el famoso texto de Corintios, también donde habla de las cosas del amor. Pero ese no es jactancioso y empieza a leer todo lo que dice. Fíjese que todo lo que está hablando de justicia. Y las palabras de Jesús son la clave para mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Necesito yo sentir un calorcito en el corazón para obedecer?
Necesito sentirme en un ambiente espiritual, aleluya, para obedecer. Ese es el amor. Dice, el amor no busca lo suyo, el amor hace lo justo. Entonces está hablando de las obras justas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ahora regresemos a nosotros. Le digo yo a Lili, Lili, te amo. Te amo y velo porque todo esté bien en la casa. Velo porque hacer mi función, suplir las necesidades y todo lo demás. Ay, sí, pero no me das un abrazo. El alma quiere sentir, quiere tocar, quiere razonar. No le basta, escrito está. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Esa es la batalla de Pablo con la carne. Dice Pablo, yo sé que mi espíritu anhela lo bueno. En mi espíritu yo quiero hacer lo que es justo. Pero encuentro una ley dentro de mí que me lleva a hacer las cosas que no quiero. Es el alma. No redimida. Por eso cuando la Biblia habla de salvación, no habla de nacer de nuevo. A los que ya nacieron de nuevo, porque es a los que ya nacieron de nuevo que les escribe Santiago, que les escribe Pedro, y que les dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pues ya nacieron de nuevo, ya son predicadores, ya son apóstoles, sí, pero son almáticos. Por eso Pedro se peleó con Pablo, Bernabé se peleó con Pablo. Seguimos almáticos, seguimos queriendo razonar y sentir. Se nos olvida Deuteronomio, ¿qué? 6, 5 y 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero eso no es suficiente. Por lo tanto, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Porque tu corazón se siente ofendido. Hoy no quiero ir a la iglesia porque me han hecho y me... No. Entonces, amarás al Señor tu Dios solo cuando tu corazón, solo cuando tu alma diga. O amarás al Señor tu Dios con gratitud. En el estudio de la Biblia hoy, el panorama bíblico, ¿verdad? Cuando Joel nos presentaba lo de Filipenses, nos hablaba de Pablo diciendo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. En todo tiempo. No hay razón para no vivir en gozo. Ay, sí, pero si usted no sabe las deudas en las que yo estoy. No las sé. Pero eso no quiere decir que entonces Dios no sabe que usted está en problemas de deudas. Y que mientras no le solucione sus deudas, usted no va a poder estar con gozo. Ese es el alma. Qué mejor ejemplo. Ahorita me recuerdo del texto que no me gusta mucho. Pero ahí está. Que cuando dice, ayuné afligiendo mi alma. El cuerpo estaba, ¡yeah! Hoy no comemos. Estaba recontento. Pero el alma decía, ay, pero el chocolate dice, ven. Ven, el alma. Las emociones, el razonamiento. Y nuestra vida cristiana no está prosperando por eso. Porque aún lo espiritual, aún la palabra de Dios la queremos juzgar. No simplemente obedecemos. Yo obedezco a Dios en todo. Mata a tu hijo. Ese puede ser hay que juzgar todas las palabras porque hay espíritus que no son de Dios y yo lo acepto, hay que juzgarlo todo. Pero ahí no había duda. Abraham no tenía la menor duda de que era Dios. Y no dijo, pero óyeme, tú me dijiste que él era el hijo de la promesa. Tú no me dijiste pues que en él sería bendita toda mi descendencia y todo lo demás. No. Sería que Abraham no tenía amor por su hijo. Bueno, pues si se lo llevan, que se lo lleven, ¿verdad? Claro que no. Pero ese es el punto en lo que nosotros necesitamos darnos cuenta. No obedecemos la palabra cuando va contra nuestra alma.
Y mientras más Biblia conocemos, más buzos nos ponemos para excusarnos. Podemos sacar una chorrera de versículos fuera de contexto para decir por qué no hacemos lo que la Biblia nos ordena que hagamos. Y de ahí es donde yo digo, quizá no hemos considerado la resurrección de Cristo. Porque ahora Cristo ha resucitado. Y ya no está sujeto a las pasiones. Mientras estuvo en el cuerpo en el cuerpo heredado del primer Adán, estaban los sentimientos, pero no lo dominaban. Al menos podemos imitar la vida de Cristo. Estaba ante la tumba de Lázaro y lloró. Pero también vio muchos otros muertos. También a su primo le volaron la cabeza en la cárcel y no lloró. Bueno, es que al primo le caía mal porque es sencillamente habían diferentes circunstancias. En lo de Lázaro, recuérdense que dice que él estaba lejos y que Dios no lo dejó venir, ¿verdad? Entonces obedeció a Dios y se quedó hasta que murió Lázaro y dijo que eso era para la gloria de Dios. Yo me atrevo más a decir, no que lloró porque imagínese, ¿por qué va a llorar si sabe que su amigo va a resucitar? Yo me atrevo más a pensar que él lloró de ver cómo se extendía la misericordia de Dios para con nosotros, para mostrarnos cómo aún lo imposible, cómo aún lo que ya apesta, cómo aún lo que ya no tiene esperanza, no es imposible para Dios. Yo me inclino más a pensar que lloró de gozo por nosotros. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero esto lo dije para que lo oyeran ellos. Porque si hubiera sido por sentimentalismo al amigo que estaba muerto, hubiera llorado por los otros amigos, hubiera llorado por su primo. Y cuando dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Bueno, pero no era una angustia, si era almática, era su alma, claramente lo dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y en ese momento de angustia, le dice al Padre una pregunta que ya conocía la respuesta mientras no llegaba yo el momento, ¿verdad? ¿Hay alguna otra forma? Y seguramente su espíritu le dice, no, tú sabes que no. Va con sus discípulos y todo y vuelve a orar. Pero ¿qué tal si? ¿verdad? Y no están escritas las opciones que haya presentado. Pero como digo, mientras más Biblia conocemos, más nos atrevemos a argumentar con Dios, a tratar de recordarle a Él su palabra. ¿verdad? Y nuestro espíritu, mientras más se fortalezca en el Señor, más rápido nos va a decir, no hombre, déjate echarás. Te está saltando el otro versículo. Pero yo diría que eso es lo que la resurrección está significando para mí. Ya no ver el hecho glorioso de la resurrección de Cristo, sino que empezar a ver la esperanza puesta delante de mí. Que puedo sí imitar a Cristo aquí en la tierra y tener la certeza de que voy a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo, porque fue el primer Adán, dice, alma viviente. Pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Y la palabra espíritu, neuma, está ahí, apropiadamente significa espíritu, viento o aliento. Y no es la misma palabra que alma porque en el hebreo para espíritu es ruach. Y vivificante significa que puede dar vida. Miren, este cuerpo, ¿por qué vive este cuerpo? Porque tiene el espíritu dentro. No. Si fuera el espíritu el que le da vida, nunca moriría, porque el espíritu no se muere. ¿Por qué muere este cuerpo? Por el texto aquel que dice, la vida de la carne está en la sangre. Y la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios.
viendo otra vez el significado de sangre, otra vez, siguiendo el ejemplo de Samuel Berberian, de leer el Amansaburros, leer el diccionario, ver qué significan. La sangre no solo transmite la salud a todo el cuerpo, el oxígeno y todo lo que sabemos, pero a la vez nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? A algunos les pasa, a otros no nos pasa nada. Cuando nos enojamos no se nota ningún cambio en nuestro semblante. A ustedes notan alguno. Y nuestras expresiones, ¿verdad? Me hierve la sangre, ¿verdad? ¿Ven? Todo eso es parte de nuestra naturaleza almática. El espíritu no tiene sangre. Dice, cuando Jesús resucita y dice, mirad que soy yo, que el cuerpo, que mirad que soy yo, que tengo ¿qué? Cuerpo y huesos, no dice y sangre. Como un fantasma es la cosa, que un fantasma no tiene cuerpo y huesos como veis que yo tengo, pero ya no sangre. Y vivificante. Por eso tal vez ahí me atrevo a especular, entre comillas bien grandote con letras mayúsculas, especular, que cuando Jesús dice nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, porque el espíritu vivificante puede volver a dar vida. Y un espíritu vivificante es lo que Jesús es resucitado. Y a eso es a lo que nos está llevando el Señor. Todavía nosotros no hemos experimentado esa maravilla de dar vida, de vivificar. Las probaditas que nos dan, así como palabra de ciencia, que nos deja conocer un poquito de todo el conocimiento. Los milagros nos dejan ver un poquito de lo que va a ser lo natural. Y si la gran comisión es señorear sobre los peces y sobre las aves, eso no se podría saber a cabalidad con las limitaciones que tenemos. Con la habilidad que Dios nos ha dado, hemos logrado hacer investigaciones en la profundidad del mar y estamos lanzando cohetes a la luna y ahora a Marte y cosas así. Pero igual que pasó con Noé, fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Eso sí lo podían hacer, sojuzgar no. Entonces se trabajó en lo que se podía hacer. Pero hasta ahora estamos en el sojuzgar la tierra. Y miren el problema que tenemos, porque la iglesia sigue muy almática, sigue muy niña. Y no quiere hacer su gran comisión de sojuzgar la tierra. A tal grado que nos atacan por querer hacer eso. Y se nos considera carnalotes. Porque en el alma, ser celestial significa estar en el cielo. Y el alma quiere experimentar qué es el cielo y todo lo demás en su entendimiento. Entonces, Cristo ha resucitado como espíritu vivificante, como primicia de los que durmieron. Les leo la porción del 50 al 56, solo para ir poniendo el mensaje de Pablo en conjunto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo es corruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo corruptible y lo mortal? El cuerpo. El cuerpo. Y es necesario que esto corruptible y esto mortal se vista de incorrupción y inmortalidad. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa porción me lo ratifica más, porque si el primer Adán fue hecho alma y el postrer Adán fue hecho espíritu, quiere decir que no son la misma cosa, ¿verdad? Porque la doctrina de que solo piensa que somos cuerpo y espíritu o cuerpo y alma, yo creo lo que dice la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Y aquí está diciendo que el primero fue alma, el postrero fue espíritu. Si fueran lo mismo no tendría sentido.
Entonces, es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, previo a la destrucción de Jerusalén, previo a la gran tribulación y todo eso, hablaban acerca de la bendita esperanza, la bendita esperanza. Y en Filipenses, será el último versículo que lea, no, hay dos más. Mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3, 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ven? Esa es la bendita esperanza, que vamos a ser transformados para cumplir la comisión original. No para irnos al cielo, sino que para cumplir la comisión original que el primer Adán no pudo cumplir. Entonces, hermanos, la conclusión del día de hoy es esta. Gracias a Dios por su muerte en la cruz para redimirnos del pecado. Solo nos queda vivir agradecidos. No recordándole, sino que actuando con una vida nueva, con un comportamiento nuevo, con una obediencia, con una gratitud. Y gracias a Dios por haber recibido el sacrificio de Cristo y vindicado a Jesús, resucitándole de los muertos. Porque ahora nos da otra bendita esperanza de la transformación de nuestros cuerpos. Amamos nuestros cuerpos como son. Tratamos de darles del cuidado que se merecen como templo del Espíritu Santo. Pero por mucho que hagamos, está escrito que es polvo y al polvo volverá. Y que la sangre y la carne, que es nuestro cuerpo, no puede heredar el reino de Dios. Pero ahora sabemos que nos espera algo mejor. Que si este tabernáculo terrestre se deshace, tenemos en los cielos una gloriosa mansión mucho mejor, no hecha de manos. Ahí es donde entra mi fanatismo por las películas de ciencia ficción. Ahí es donde se hacen los trajes especiales para que el Señor magnífico, cuando se estire, la ropa se estire con él. Y no le pase la del pobre Hulk, que siempre se queda desnudo. Un traje celestial, digno del Espíritu, no limitado a la materia, ni al tiempo, ni al espacio, sino que para un hijo a la imagen y semejanza de Dios. Con esa esperanza, terminar. Versículos 57 y 58, 1 Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vayamos adelante. Ahorita digo yo, nuestro enfoque, al menos el mío, es poner a los enemigos por estrado de sus pies. Mi enfoque ya no es la salvación de las almas. ¡Ay, qué desalmado! Estoy tratando de ser desalmado, pero todavía soy almático. Pero el punto es este, como le he dicho a otros, si yo dejo de predicar salvación, ¿cuánto sufre el cristianismo? Nada. Pero si dejo de predicar que tenemos que vencer a los enemigos, me temo que sí sufre algo el cristianismo, porque se ha descuidado esa parte de nuestra comisión. Pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no importa si no llegamos a la meta, media vez estemos en el camino. La Biblia dice, el que ande en el camino, ese me servirá, no el que ha llegado a la meta. Que Dios nos bendiga.
que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que veamos la resurrección como el llamado a sacar la retrasada para graduarnos, sacar la retrasada para poder sojuzgar la tierra. Y cuando ya hayamos sojuzgado la tierra, entonces vendrá el juicio eterno. Entonces es cuando el Hijo se sujetará una vez más al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, cuando ya haya dejado una familia semejante a Cristo. Amén.